Ok, esta es la grabación de la presentación del tema 5, en este caso de la tercera unidad de competencia. El tema principal que se va a tratar, el tema 5, es el cambio climático y como subtema también vamos a manejar lo que vendría siendo patrimonio geológico. Ok, entonces comenzamos con la presentación. Entonces, empezando por qué es el cambio climático, pues como su mismo nombre lo dice, es la alteración o la modificación, en este caso del clima, y por consecuencia todos los diferentes fenómenos meteorológicos que se puedan presentar. Entonces, es la alteración de lo que se conoce como lo común, lo que uno está acostumbrado. Si nosotros estamos acostumbrados a tener temperaturas promedios de 30 grados centígrados, entonces cambio climático hace referencia de que esa temperatura se aumente, por ejemplo, los 31, 32 grados centígrados. Entonces, no digo que esa sea la temperatura aquí, sino que eso se refiere, ¿no? Que es la alteración de lo promedio o de lo que se espera, lo normal, por así decirlo. Y pues este es el problema más grave que sufre el medio ambiente y que está afectando todo el planeta. Ahorita vamos a ver un poco sobre las proyecciones y sobre las alteraciones que ya se han presentado desde que se tuvo la revolución industrial. Es un tema debatible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar o cuáles son algunas de las consecuencias del cambio climático? Pues se van a presentar mayor cantidad de inundaciones, se van a tener mayores olas de calor, va a haber más sequías en regiones áridas. Entonces, esos son algunos de los fenómenos que se van a presentar o en este caso son fenómenos que se van a intensificar. ¿Ok? Entonces, puntos importantes a considerar. Cambio de clima o cambio climático, pues hace referencia a ese mismo término. Son solo dos formas de considerarlo. También se tiene que considerar clima contratiempo. El clima, pues vendría siendo la representación, como les decía ahorita, de lo normal o lo que se espera en una cierta región. Por ejemplo, en nuestra región se espera climas secos, con altas temperaturas, son propensos a la sequía y pues el tiempo pues realmente es la caracterización del clima en una cierta escala temporal, ¿no? Y el calentamiento global, que pues vendría siendo el que se origina a partir de las emisiones de gases de efecto invernadero por actividad industrial, actividad agrícola, entre otros, ¿no? Emisiones en la minería, emisiones por las fábricas, las emisiones por utilizar automóviles, entre otras. Entonces, esos son puntos importantes que tenemos que considerar en lo que vendría siendo el sistema climático. Y otro punto importante que es el IPCC. El IPCC es el panel intergubernamental sobre el cambio climático, siglas en inglés. Básicamente el IPCC pues es un panel en donde los diferentes científicos en todo el mundo pues se hace una recopilación de diferentes estudios, de lo que vendrían siendo las proyecciones, de los cambios que se han observado en todo el mundo y se hace la compilación de todos esos diferentes estudios para ver cómo ha avanzado lo que vendría siendo el cambio climático. Esto es global, ¿no? Algunos de los efectos observados en la actualidad. Bueno, algunos de los efectos se tiene modificaciones en la temperatura media, se tienen cambios en los patrones de viento, precipitación, la humedad está aumentando, ciclones tropicales están siendo cada vez más potentes, se funden los hielos continentales y se está elevando el nivel del mar. Entonces, estos son algunos ejemplos. Ahorita vamos a verlos más detallados, pero como les dije, los fenómenos meteorológicos extremos cada vez se van a presentar en mayor medida, van a tenerse cambios en la temperatura promedio, por ejemplo, en diferentes regiones va a aumentar, en otras regiones va a disminuir, dependiendo en qué parte del planeta te encuentres. Entonces, estos son algunos de los cambios que ya están siendo observados
ya se pueden sentir en la actualidad y que van a ir incrementando según lo que dicen las proyecciones. Ok, si hablamos de cambio climático, entonces hay que considerar el efecto invernadero, que es la acción o el efecto de calentamiento sobre la superficie terrestre. Básicamente, los diferentes gases que se encuentran en la atmósfera tienen la capacidad de absorber la radiación electromagnética que se emana de lo que vendría siendo el Sol. Entonces, el efecto invernadero es la capacidad de absorber el calor. Esta pues, no es mala. De hecho, pues, sin el efecto invernadero no sería posible que hubiera vida en el planeta, ya que se tendrían temperaturas a valores negativos. Entonces eso no haría posible la vida en el planeta. Lo que realmente es peligroso cuando nosotros hablamos de efecto invernadero es que se sobrepase los límites de las emisiones y que se tenga un mayor grado de absorción pues de calor. Entonces, si se aumenta ese grado de absorción, la temperatura va a aumentar y eso hace que se tengan efectos como que mencionábamos ahorita del hielo en los árticos, modificación en la misma estructura química que se tiene en el mar, se presenta acidificación, se aumentan los niveles del mar, entre otros efectos, ¿no? Aumentan las sequías, por mencionar algunos. Entonces, ¿qué es el efecto invernadero? Pues se tiene nuestra fuente de energía, que en este caso es el sol. De esa energía solar, un cierto porcentaje no llega a la atmósfera, otro cierto porcentaje pues se regresa a la misma atmósfera y otro porcentaje es absorbido en la superficie. Entonces, dependiendo de lo que les decía ahorita, si se tienen mayores emisiones, pues se va a aumentar la absorción del porcentaje de energía solar que llega al planeta y pues básicamente así funciona, ¿no? El efecto invernadero es la acción de que se absorba el calor, que como mencionamos no es malo, pero si se sobrepasan los límites, pues puede presentarse los diferentes fenómenos ya antes mencionados. Bueno, ¿cómo actúan? El CO2, vapor de agua y otros gases en la atmósfera permiten pasar la radiación y calor del Sol. Sería el punto A. El punto D que se muestra aquí en el diagrama, pues es la energía que no sobrepasa lo que vendría siendo la capa de estratosfera en el planeta. Entonces parte de ese calor se refleja en la superficie y en el punto C, de ese porcentaje que está entrando en la atmósfera, un cierto porcentaje de la radiación es absorbido. Entonces el efecto final es un aumento de la temperatura, lo que se alcanza desde el punto A al punto C. Ese sería el efecto invernadero de calentamiento en la superficie. El punto B es energía reflejada, que de igual manera sí afecta en la absorción de calor, pero no llega en su totalidad. El D, pues es energía simplemente que no llegó, pero es parte importante que se considera el balance, porque con estos balances se determina qué tanta cantidad es absorbida de la radiación emitida por el Sol. Entonces es parte importante considerar en lo que vendría siendo los balances de calor se le conoce. Aquí de hecho viene un ejemplo, igual que ocurre en el interior de un coche dejado al sol o en un invernadero. Cierta cantidad de esa radiación llega al interior del vehículo, entonces eso genera que se caliente el mismo vehículo. Ok, flujos de energía global. Miren, aquí está lo que mencionaba ahorita, la temperatura, ¿no? Si no se tuvieran en la atmósfera los gases de efecto invernadero, pues la temperatura promedio del planeta sería de menos 18 en lugar de los 15 que de hecho ya creo que está en 16.1 la temperatura actual en el último panel, se me olvidó actualizar este número. Entonces, como mencionaba, a menos 18 grados centígrados, pues no sería posible que se presentara vida o que existiera vida en el planeta. Entonces, por eso la importancia del efecto invernadero. Entonces, como les acabo de mencionar ahorita, si ya se tenía una temperatura promedio de 15 y aumentó un grado centígrado, pues
Entonces, esa es algunas de las consecuencias que puede tener lo que vendría siendo sobrepasar los límites de gases de efecto invernadero. Algunas de las concentraciones principales de gases de efecto invernadero tenemos dióxido de carbono, que es el CO2, metano y óxidos nitrosos, que se generan a partir de lo que vendría siendo las diferentes actividades de industria, agricultura, como se muestra aquí en el diagrama, viviendas, transporte, etc. Entonces, dióxido de carbono generado principalmente por actividades agrícolas, el metano por pecuarias y óxidos nitrosos por actividades industriales. No es completamente definitivo pues estas actividades, ¿no? También hay otras diferentes actividades que generan CO2 o que generan metano y óxidos nitrosos. Nada más está mencionando algunos ejemplos de actividades que generan estos gases. Ok, entonces, relacionando lo que vendría siendo los cambios en los gases de efecto invernadero, de los diferentes tipos de gases, por ejemplo, el dióxido de carbono, metano eh, y el óxido nitroso, si se fijan, lo que vendría siendo la escala temporal ha ido en aumento, ¿no? Entonces, las proyecciones de hecho indican de que se han tenido lo que vendría siendo aumentos muy significativos en las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y en qué se traduce esto? En que el forzamiento radiativo, la cantidad de calor que se está manejando en superficie, pues según las proyecciones, pues han ido en aumento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Que se tengan alteraciones en la temperatura. Entonces, si se fijan a la par que se tienen variaciones del dióxido de carbono y del metano, pues también se tienen aumentos en la temperatura. Disminuyen las emisiones, aumentan las emisiones, disminuye la temperatura y aumenta la temperatura. Bueno, aquí están algunos de los términos cuando hablamos de componentes de forzamiento radiativo, que son los aumentos de temperatura, pues se tienen los que son generados por actividad humana y los que se presentan de manera natural. Entonces, los que se presentan de manera natural, pues se tiene la irradiación solar, que es la energía que llega por el sol, y los antropógenos, que son los gases de efecto invernadero. Entonces, los índices, por ejemplo, de CO2, se tiene índice de alteración alto, de igual manera que lo que vendría siendo el metano. Y pues se tienen aumentos también en vapor de agua, el albedo de la superficie, que es la capacidad de absorción del calor, los aerosoles también que se pueden presentar. Entonces, todos estos valores, si se fijan, el índice de alteración es alto. Entonces, eso se traduce en lo que vendría siendo los aumentos de forzamiento radiativo que se presenta en aumentos en la temperatura. Y ya traducida esos forzamientos radiativos y aumentos en los gases de efecto invernadero, tenemos algunas observaciones directas de lo que vendría siendo el cambio climático. Aquí está la temperatura media. Este es desde el año de 1850 para lo que vendría siendo el año, creo que este es el 2007, perdón, era. Entonces, si se fijan, la temperatura ha ido en aumento. Ya cuando se tuvo lo que vendría siendo el auge de la actividad industrial, pues ya se fue aumentando la temperatura, aumentando hasta 1 grado centígrado desde el 50, de 1850 hasta el 2007. También el nivel del mar, si se fijan, ha ido en aumento y la cobertura nevosa del hemisferio norte, en este caso, ha ido disminuyendo. Entonces, estas son algunas observaciones directas. Entonces, desde el siglo XX, si se fijan, desde 1850 hasta arriba del 2007, les mencioné que había aumentado 1 grado centígrado. Desde lo que vendría siendo el puro siglo XX, aumentó el 60% del total de eso, de lo que vendría siendo el grado centígrado de alteración.
Si se fijan, voy a regresar a la gráfica, hablando de temperatura, las variaciones son normales, ¿no? Se mantenían estables, pero cuando se tuvo la revolución industrial, que se ha ido aumentando la actividad de las emisiones, pues por lo mismo, por demandas, pues ya es cuando se aumenta el pico de, bueno, la tasa de aumento de temperatura, pero solamente en el siglo XX ha aumentado el 60%. Entonces, si se aumenta todavía un 1%, un grado centígrado más, se va a presentar deshielo y la subida del mar va a hacer que se presente, que se borren mayoría de costas y playas, algunas ciudades que se encuentran prácticamente a nivel del mar, muchas pues van a desaparecer. De hecho, ya ha habido pues varios casos, ¿no? De, pues, de modificaciones en zonas costeras por lo mismo, por el aumento del nivel del mar. Ok, algunas de las tendencias en aumentos de las temperaturas. Se tiene, aquí está la alteración que se manejó hasta el 2005, de 0.56 a 0.2. Para la superior se tiene de 0.4 a 0.8 grados centígrados. La temperatura media del océano ha aumentado hasta profundidades de 3 kilómetros en profundidad y el océano ha absorbido el 80% del calor incorporado. Pues de hecho, al haber aumento en la temperatura, pues la mayoría en la superficie terrestre pues se encuentran los mares, entonces mucho del calor que es absorbido en la superficie pues también altera lo que vendría siendo la misma composición del agua que se tiene en el planeta. ¿Y qué es lo que pasa cuando esa agua absorbe el calor? Pues modificas la estructura química, se genera acidificación y se aumentan los niveles del mar que se están considerando. Eh, Tendencias anuales medias observadas, si se fijan la confianza estadística, los diferentes estudios del IPCC muestran que pues son ciertas las proyecciones, ¿no? De que se van a cumplir porque se van a cumplir. Por década se prevé que la temperatura va a aumentar 0.56 grados centígrados, la temperatura media, la mínima 0.69, la máxima 0.43. Estos son rangos positivos, es que va a aumentar todas, tanto la mínima, máxima y promedio. La precipitación se prevé que se va a disminuir cada 10 años en un 41.9 milímetros. Esto hablando de precipitación en la superficie. La humedad relativa, la velocidad del viento. La humedad relativa va a disminuir, la velocidad del viento va a aumentar. Entonces, pues son algunas de las tendencias que se prevén, bueno, que ya sucedieron, ¿no? Pero a partir del último estudio, se preveía que cada 10 años se aumenten estos rangos meteorológicos, ¿no? Otros cambios, por ejemplo, en el Ártico, la media anual de la extensión del hielo ártico ha descendido 2.7% por década. En verano disminuye 7.4% y se está acelerando. De hecho, como les dije, estos datos son del último estudio del IPCC que fue del 2007. Creo que ya, no estoy seguro si ya liberaron el documento oficial. Había visto que se habían liberado algunos estudios previos, pero no encontré, la última vez que lo chequé, no encontré el estudio más reciente, el compilatorio, ¿no? Porque ya ha habido eh, pues algunos adelantos, ¿no? Del estudio, pero normalmente pues tardan años en sacarlo, ¿no? Le digo porque estos datos ya deberían de estar actualizados, se fijan, ya pasó más de la década desde el último estudio, entonces pues habrá que buscar el último estudio para actualizar los datos, pero les muestro estos datos que son el último estudio que estaba disponible al momento de la presentación. Aumentos en la temperatura en la parte superior del permafrost, aumentos de 3 grados centígrados. Otros cambios, observación de cambios generalizados en temperaturas extremas,
menor frecuencia de días y noches fríos y de escarchas, mayor frecuencia de días y noches cálidos y de olas de calor, esto principalmente en regiones áridas, incremento de las lluvias intensas en la mayor parte del planeta. Por ejemplo, el año pasado, no sé si lo notaron, pero aquí en nuestra región disminuyeron las cantidades de lluvia y las que se presentaron pues fueron en lluvias más extremas, ¿no? Que es parte de lo que indica la tendencia que se va a presentar en las regiones áridas. La lluvia cada vez van a ser menos probables o que se presenten en menor frecuencia, pero las que se presenten van a tener una mayor intensidad, ¿no? Que eso no es bueno porque pues se van a presentar inundaciones, se pueden dañar estructuras, modificas lo que vendría siendo la parte de las cosechas, entonces eso pues no es bueno, ¿no? Eh, incremento de las actividades de climas tropicales en el Atlántico, pues ya vamos a llegar a esta temporada de ciclones, entonces habrá que esperar. Pero el año pasado, pues sí se observaron muchos aumentos en en los ciclones y eventos de precipitación extrema. Por lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se presentan estos? Si se generan incrementos de temperatura en los mares, en los trópicos, entonces es por eso que se generan los diferentes eventos de precipitación extrema. Ok, estos son lo que vendría siendo los escenarios de emisiones del IPCC. Si se fijan, este es del 2020, que es lo que les decía ahorita del estudio del IPCC. Es lo que querían comparar. Estos datos eran proyecciones a 12 años después de emisiones del principal gas de efecto invernadero. Esto era lo que se esperaba. En este caso son escenarios pesimistas y optimistas, se les llama. Los pesimistas pues son los que tienen mayor cantidad de emisión y los optimistas pues son los que se espera se disminuyan las emisiones. Entonces, ya que se libere el último estudio del IPCC, pues se va a observar o se va a comparar lo que se esperaba hace 12 años de emisiones con lo que se presenta aquí. Pero pues estoy casi seguro de que las emisiones van a estar por el rango de pesimista, ¿no? Y estas son las proyecciones al 2050 y al 2080 que me imagino que también se van a actualizar, se van a aumentar. Pero si se fijan, en la mayoría de las proyecciones se tiene un aumento aproximadamente del 30 al 50% de las emisiones, ¿no? Si se fijan, la pesimista, se espera que las emisiones para el 2080 sean de 691 en comparación con el 2020 que se esperaban 418. Es mayor al 70% de lo que se espera el incremento. Ok, esa es la gráfica de las proyecciones. Aquí si se fijan, estas son lo que se espera, ¿no? De las emisiones. Aquí está el momento de que se realizó el estudio, donde empiezan las 4 líneas de colores en la segunda gráfica, ¿no? La que se muestra aquí en la figura. Estas son las proyecciones de los diferentes escenarios, el pesimista y el optimista. Entonces, el optimista es el rosa y el azul, el más y el menos, y el pesimista, pues es el que se aumenta el calentamiento en la superficie, que se espera hasta inclusive de aquí al 2080 de 3.5 grados centígrados según las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, si recuerdan el dato que les mencioné del aumento de temperatura de 1 grado centígrado, imagínense si aumenta 3.5 de aquí a 60 años, pues sí. Por eso la importancia de manejar alternativas para esto de cambio climático, ¿no? Y de que, pues de hecho, sí, pues me imagino todos se dan cuenta de que la importancia que se le está dando a esto del cambio climático. Estos son los porcentajes de aportación en todo el mundo de lo que vendría siendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Si se fijan, Norteamérica pues tiene el 35%, Estados Unidos, aunque ya se han estado manejando alternativas verdes sustentables, mejor dicho, en algunos de los estados, pero pues básicamente Estados Unidos es el país que no ha
no ha estado colaborando en mayor medida en los diferentes tratados que se han hecho para combatir el cambio climático. Estados Unidos no ha aceptado unirse, ¿no? Pues por intereses económicos, es una alteración a corto plazo de las diferentes tendencias que se tienen de manejo de recursos, capitales, entonces, pues por eso mismo no conviene, ¿no? Pero pues visto a largo plazo y según las proyecciones que se tienen, pues sí es importante considerar alternativas de uso sustentable, ¿no? Pues en Europa Occidental pues se tiene el 26% y en Asia, principalmente en China, 13.3%, los principales. Aquí en América Latina, África y Oceanía pues ni siquiera pintan a comparación de estos tres, Norteamérica, Europa y Asia. En las proyecciones futuras del clima, estas gráficas los puse nada más para que observen los escenarios pesimistas y optimistas. El pesimista de aquí al 2100, 2090 o 2100, se espera que se tengan aumentos de la temperatura aquí, por ejemplo, en México, de alrededor de 3.5 a 5 grados centígrados, ¿no? Esto en el pesimista. En el optimista, pues está alrededor de 2 a 2.5 grados centígrados. Entonces, hablando ya aquí nada más de lo que vendría siendo México, pues sí se tienen aumentos. Y aquí era lo que les decía de lo que vendría siendo dependiendo de la región. En los polos, por ejemplo, la temperatura se espera que aumente a 7.5 grados centígrados. Por lo mismo, ¿por qué creen que se presenta y que mencionan tanto en las noticias del deshielo en los árticos tan rápido? Pues es por eso, ¿no? Por las emisiones, por la zona del planeta en la que se encuentra, pues se tienen variaciones muy pronunciadas de lo que vendría siendo la temperatura. Y esta es importante y muy importante para nuestra región, de lo que vendrían siendo las precipitaciones, ¿no? Entonces, estos son en porcentajes de precipitación. Aquí está el gráfico. Aquí para la región de nosotros, Sonora, se esperan que se tenga disminución de la precipitación del 20%. Entonces, si estamos en zonas áridas, es más probable que se presenten sequías. Por eso les digo, para nuestra región es muy importante considerar este aspecto, ¿no? Lo que vendría siendo la precipitación. Y pues también va a disminuir, eh, perdón, va a aumentar en los polos lo que vendría siendo la precipitación por lo mismo del deshielo en los árticos. Algunos ejemplos de impactos por el cambio climático para diferentes variables. Esta es una comparación, por ejemplo, para el agua. Era lo que les decía ahorita, se va a tener mayor disponibilidad de agua en los trópicos y en las latitudes altas, y en la parte central se va a tener menor disponibilidad de agua. En las regiones áridas, que era lo que mencionábamos ahorita, va a haber mayor estrés hídrico. En los ecosistemas va a haber mayores especies en riesgo de extinción, no nada más por la caza, pues también por las diferentes actividades. Modificas la estructura de los ecosistemas, pues acabas con bosques, entonces se espera que se van a extinguir todavía mayor cantidad de especies animales. Por mencionar algunos, en alimentos, pues va a bajar la calidad, la productividad va a disminuir, al haber menor disponibilidad de agua, también va a afectar la agricultura por las sequías, etc. En las costas va a haber aumento en los niveles, se espera pérdida del 30% mundial de los humedales costeros, y pues podrían aparecer inundaciones costeras cada año, ¿no? Entonces puede haber aumentos en sus niveles, se pueden presentar diferentes eventos como maremotos o los diferentes ciclones que ya mencionamos. Y en la salud, pues como lo mismo que se mencionaba ahorita en alimentos, se va a modificar la calidad, pues obviamente va a afectar directamente a lo que vendría siendo los ecosistemas. Aumento de malnutrición, se van a presentar nuevas enfermedades o van a retomar enfermedades que ya se presentaban antes. Estas son las predicciones. De hecho, hay algunos estudios que indican que esto de la pandemia actual del coronavirus, pues se debe también a lo que vendría siendo la misma modificación en la estructura del medio natural, ¿no?
no hay, no hay, ¿cómo se dice? No hay evidencias concretas, pero pues sí se tienen especulaciones de eso, ¿no? Entonces, sí, también la parte de la salud y las enfermedades se espera alteraciones por eso, ¿no? Si se está modificando toda la estructura natural, pues es normal que se presenten estos tipos de cambios. Este es un cuadro comparativo de lo que vendría siendo diferentes fenómenos y cómo afecta en lo que vendría siendo agricultura, en agua, salud humana e industria. Pues es mucha información, nada más quería que lo vieran pues más o menos de los fenómenos y cómo afecta a cada uno. Aquí, por ejemplo, cuando se hace referencia a días y noches más cálidos, en el agua va a afectar que se van a tener derretimiento en las nieves, se va a afectar lo que vendría siendo suministros de agua, en la salud humana, disminución de la mortalidad debido a una menor exposición al frío. En periodos cálidos o olas de calor es muy probable que se presente. En recursos hídricos va a haber mayor demanda de agua, va a disminuir la calidad del agua, por ejemplo, va a presentarse florecimiento de algas. En salud humana, mayores riesgos de mortalidad relacionada con el calor. En industria, reducción en la calidad de vida de las personas que viven en regiones cálidas y no cuentan con vivienda adecuada. En la agricultura, menores rendimientos en regiones más cálidas debido al estrés hídrico, estrés térmico, perdón, y que se tiene pues menor disponibilidad de agua. Eh, Aquí hay otros, es lo mismo, ¿no? Son las mismas variables, agricultura, agua, salud, industria. Por ejemplo, en este, ¿no? En el tercero, en la tercera fila, que dice aumento de la actividad ciclónica, va a presentar daños a los cultivos en la agricultura, eh, puede haber interrupciones eléctricas, puede aumentar los riesgos de fallecimientos y lesiones por la misma actividad. Pues de hecho ya han visto algunos de los efectos que estos generan. Y en la industria, trastornos ocasionados por las inundaciones y los fuertes vientos. Bueno, esto es por mencionar algunos. Bueno, voy a ver uno más. En la segunda fila, el aumento de las áreas afectadas por la sequía, que es probable que se presente. Puede haber degradación de la tierra en la agricultura, estrés hídrico más generalizado, aumento del riesgo de la escasez de alimentos y agua, esto en la salud humana, y escasez de agua en los asentamientos. Esto afecta a lo que vendría siendo la industria. Efecto de riesgos por efecto del cambio climático en los ecosistemas. Cuando es mayor a 4 grados centígrados, va a haber mayor... esto es como un resumen de la tabla anterior, ¿no? Y es según la temperatura. Según la temperatura, pues se va a presentar mayores extinciones. El 40% de los ecosistemas del planeta se van a transformar, se van a modificar, se van a perder. Muy pocos ecosistemas se pueden adaptar a estos cambios climáticos. Alrededor del 50% de las reservas naturales no pueden soportar estos cambios. Si la temperatura en vez de 4.5 grados aumentara a 3.5, la extinción pues sería de alrededor del 15 al 40%. Y pues aquí se menciona sobre las pérdidas de los corales, por ejemplo. ¿Qué otra cosa se menciona? Las lluvias en el Amazonas van a tener pérdidas de entre el 20 y el 80% en diferentes etapas. Bueno, pues pérdidas del 8% de agua dulce en Norteamérica. Entonces, estos son algunos ejemplos en función de la temperatura, de los cambios de riesgos que se puedan presentar por cambio climático. Pues hablando ya de de cambio climático y de minería, pues básicamente en todas las diferentes actividades pues, que se manejen lo que vendría siendo una alteración de un ecosistema, desde turismo, las playas, la pesca industrial, las presas y la minería,
pues son actividades que modifican la estructura, ¿no? Destruyen ciertos ecosistemas, modifican o alteran lo que vendría siendo el hábitat o los diferentes sistemas naturales. Entonces, por su naturaleza de extracción, en este caso, ya hablando de minería, pues aumenta lo que vendría siendo la crisis climática. Afectas la disponibilidad de agua, alteras los ecosistemas. Entonces, ¿cómo se relaciona cambio climático y minería? Pues es eso, ¿no? Alteras, destruyes o modificas y pues la reparación ecológica, como ya habíamos mencionado, pues puede tardar miles de años y más si en los diferentes países después de la actividad minera pues no son estrictos con las diferentes actividades de restauración que se deberían de tener en las minas. Pues también, tanto la industria minera como pues, las diferentes fábricas emiten gases, hacen emisiones de los diferentes gases de efecto invernadero, también emiten partículas sólidas y líquidas que retienen calor a la atmósfera y generan el efecto invernadero que mencionábamos ahorita. Y también pues generan contaminantes sólidos por acción de voladuras, disposición de residuos sólidos en escombreras y o reladeras, por mencionar algunos ejemplos. También durante la actividad minera es necesario el manejo del agua, por lo que al presentarse extracción, pues se puede modificar la estructura de los diferentes acuíferos, disminuyes o alteras los niveles freáticos, eso hace que se limite la recarga y la descarga en los acuíferos, afectas a la disponibilidad, los flujos superficiales que se interconectan con las aguas subterráneas, así como también se puede modificar la estructura geotécnica del sitio donde se estén generando las extracciones. La estructura hidrogeológica y la división de acuíferos pueden ser comprometidas. Si tú modificas la estructura geológica de un acuífero, pues los diferentes acuíferos que están interconectados o que están los vecinos de esos mismos acuíferos, también se va a ir modificando la estructura y comprometes otros sitios que tenían una cierta disponibilidad de agua en los diferentes cuerpos de agua subterránea y también en los superficiales. Algunas de las proyecciones, ya hablando en lo que vendría siendo en México y pues en nuestra región, en Sonora, hablan que para el 2025 perderá el 45% de zonas naturales para dar paso a una desertificación, que era lo que mencionábamos por el tipo de región que se puede, en el que nos encontramos, que es un ecosistema desértico. Pues la mayoría de estos ecosistemas se prevé que van a desaparecer. ¿Cómo se pueden entonces reducir los impactos? Pues hay dos grandes opciones, que es la mitigación y la adaptación. La mitigación, pues simplemente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y la adaptación es evaluar vulnerabilidades y estableciendo estrategias de adaptación. Utilizar energías renovables principalmente y pues desde que está la revolución industrial que mencionaba al principio de la presentación, desde que se empezó a manejar el petróleo, pues el petróleo y los plásticos pues es el principal problema de lo que vendría siendo el cambio climático, es el principal enemigo. Pues hay que buscar alternativas pues a eso, ¿no? Reciclar, utilizar energías renovables y disminuir las emisiones, que básicamente ese es el problema, ¿no? Dicho de manera sencilla, porque es más complejo que eso, pues ya hablamos de todo eso, ya se habló de todo eso en la presentación. Aquí está lo de adaptación, mitigación, disminuir las emisiones, adaptación, pues cambiar a energías renovables. Por ejemplo, en nuestra región es 100% adaptable la energía solar, más sin embargo no se aprovecha este recurso. Dependiendo de las regiones, en los puntos de altitud, también se puede aprovechar la energía eólica, por mencionar solo algunos ejemplos, ¿no? Porque ya hay muchas alternativas. Pues el deshielo en los árticos es otro problema que ya se presenta, ya está en números críticos, ¿no? La cantidad de hielo en la superficie de los árticos, y pues como mencionamos, pues se presentan
aumentos en los niveles de los mares y se modifica la estructura en los océanos. Incendios, pues tampoco creo que me debo detener mucho porque pues ya observamos a inicios del año los diferentes incendios que se presentaron aquí en México y principalmente en Australia, ¿no? Que se hizo mucho eco sobre esto. Entonces, pues por lo mismo está relacionado con los aumentos de las temperaturas, las alteraciones de la humedad en los diferentes sitios, pues hace más propenso que se presenten estos fenómenos, al igual que las inundaciones, por lo mismo de lo que vendría siendo los eventos extremos de precipitación, las sequías, pues por lo mismo, por las diferentes actividades industriales, la minera, turismo, entre otros, pues alteran los ecosistemas y se presentan alteraciones de los mismos y las sequías, que pues, es nuestro principal enemigo aquí en la región que tenemos. En los huracanes, por mencionar algunos. Entonces, 5 cosas más importantes que debemos de saber de cambio climático. Agua. Ok. Entonces, se esperan cambios en la disponibilidad de agua asociados al cambio climático que ocasionarán sequías e inundaciones más intensas esto en nuestra región. Va a acelerar la tasa de separación de hábitats naturales, lo que ocasionará que muchas especies estén en peligro de extinción. La agricultura en todo el mundo se ve impactada por el cambio climático, lo que ocasionará incertidumbre en la capacidad de producir alimentos y se convertirá en problemas de seguridad alimenticia. Ya estamos hablando de problemas ya más específicos, ¿no? Para la región. El aumento de los niveles de mares afectará a muchas personas que viven en zonas costeras y la acidificación de los océanos ocasionará mayores pérdidas en reservas pesqueras. También afectan eso en la pesca. Cambios en la temperatura y la precipitación asociados al cambio climático van a permitir que resurjan enfermedades endémicas como la malaria en nuevos lugares, o lo que les decía ahorita, de que se presenten nuevas, ¿no? Por los mismos efectos. Conclusión, estoy hablando solamente de cambio climático porque todavía falta otro tema. Pues es importante, pues nosotros como ingenieros, y ustedes, futuros ingenieros, que se tenga capacidad de diseñar, proyectar, que las diferentes obras y trabajos se realicen en campos, estén enfocados en mitigar consecuencias del cambio climático, minimizar la contaminación del suelo, agua y aire, que ya es mucho de lo que hemos estado discutiendo, tratar de descartar métodos antiguos y aplicar técnicas de control modernas, ambiental y socioeconómicamente viables, aunque pues mucho se menciona, ¿no? Y esto es muy debatible de la escala pues, personal de diferentes campañas de que recicla y esto, pero si la actividad industrial principalmente, la actividad agrícola, pues que son los que pues, realmente aportan el problema, que son las mayores cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero, pues si no se hace cambio a mayor escala, pues muy difícilmente, aunque se hagan cambios a escala, voy a decirlo local o personal, de que ustedes como personas reduzcan sus emisiones, pues realmente sí hace el cambio realmente, pues, pero lo que yo me refiero es que las aportaciones de gases que se generan a mayor escala por la actividad industrial o agrícola, pues sí es el punto importante a considerar, ¿no? Que es donde se generan la mayor cantidad de emisiones. Entonces, ese sí es un punto importante a tratar. Pero como se mencionó anteriormente en la presentación, pues muchos países, muchos estados, muchas ciudades, pues no les conviene. Y digo no les conviene a corto plazo porque pues mucha gente está en el poder por cierta cantidad de años. Entonces, pues el chiste es aprovechar el tiempo. Entonces, si pues no me va a favorecer en mi periodo, pues no me voy a afectar en esto, no me voy a preocupar por eso. Entonces ahí realmente es donde está, voy a decirlo así, el mayor problema. Entonces, pues si no se cambia esa actitud, pues muy probablemente los escenarios pesimistas que les mostré ahorita en las gráficas, pues son los que se van a presentar. Aunque ya eso es un poco de política y pues es debatible, ¿no? Pero pues realmente ese es el principal problema. Pero pues hay que hacer cada uno de poner de nuestra parte para que estos problemas que ya se observan en la actualidad
pues tratar de evitarlos o reducirlos, porque pues, si no, para las siguientes generaciones, para nuestros hijos, pues sí, pues de por sí a nosotros nos está tocando pesado, a ellos les va a tocar más todavía. Pero pues como les digo, todo eso es debatible, ¿no? Ok. El subtema principal es el tema 5, que es el de patrimonio geológico. Ya concluyendo con esta parte de cambio climático, el patrimonio geológico, que es el conjunto de recursos naturales geológicos, en este caso de valor científico, cultural y o educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, que presenten minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas, que permiten conocer, estudiar e interpretar el origen y evolución de la Tierra, procesos que la han modelado, los climas y paisajes del pasado, presente y origen y evolución de la vida. Entonces, patrimonio geológico hace referencia a todas estas mismas pues, estructuras, ¿no? que manejen estas características, que tengan características, en este caso geológicas, y que se presenten esos diferentes puntos, ¿no? que mencionamos de la a la al de. ¿Cuál es el objetivo del estudio del patrimonio geológico? Promover su conservación, facilitar su utilización y disfrute. En este caso, como se mencionó ahorita, el estudiar las diferentes estructuras, cómo se formaron para identificar pues diferentes puntos a lo largo de la historia de cómo se llegó a esa misma estructura geológica. Y se busca identificar, conservar y divulgar aquellos lugares que poseen un elevado valor en relación, en este caso, con las ciencias de la Tierra, por eso por la parte de patrimonio geológico. En este caso, si hablamos de patrimonio geológico, es importante mencionar que se debe hacer inventarios, legislación, y esa es una parte que se va a tomar en cuenta, que son las diferentes leyes. Pues básicamente aquí en México, cuando hablamos de patrimonios geológicos, pues no existe una legislación como tal. Algunas áreas naturales protegidas lo consideran, pero realmente para específicamente patrimonios geológicos o estructuras geológicas o geositios, también se le conoce a los patrimonios geológicos, pues no hay una ley que se presente, ¿no? Y por lo mismo se presenta la geoconservación y la divulgación. Patrimonios geológicos en México, pues cuenta con un amplio patrimonio. Ahorita vamos a mencionar algunos ejemplos que se pueden aprovechar para conservación y protección del ambiente, educación e investigación. En este caso, pues serían ciencias de la tierra, por el mismo tipo de estructura, y promover el desarrollo económico local a través del geoturismo. Entonces, como les dije ahorita, se van a mencionar algunos ejemplos. Y era lo que les decía, pues no hay leyes como tal para reconocer los geositios o los patrimonios. Entonces, por ejemplo, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas solo habla de cierta protección a los vestigios de restos fósiles, pero para todos los diferentes tipos de estructuras que se hayan mencionado anteriormente, pues básicamente no existe ley que se encargue de la misma protección y conservación para simplificar, de ahora en adelante le voy a llamar de los geositios que se tienen en el país. En antecedentes, pues realmente los patrimonios geológicos como tal, pues han existido desde miles de años, ¿no? De lo que vendría siendo su formación, pero hasta años recientes se han manejado leyes que se encargan de su protección. Como ya se mencionó, en México no hay ley específica, pero hay otras naciones, aquí hace como 10 años empezaron a manejar lo que vendría siendo leyes para lo que vendría siendo su conservación, aprovechar para turismo y para divulgación científica en ciencias de la Tierra. Algunos de los países donde se ha tenido iniciativa legal para manejar normatividades de protección y de conservación, por mencionar algunos, España, Serbia, Reino Unido, Francia y Alemania son algunos. China también, creo que era de los principales, no sé por qué no lo puse, se me olvidó. Aquí está presente lo que les decía,
dije los últimos 10, pero son de los últimos 13 años. Se empezó a tener interés por los geoparques, también es otra manera de llamarlo, geositios, geoparques, patrimonios geológicos. Entonces, el primer paso firme se menciona aquí, se dio el siglo pasado. España, Francia, Alemania y Grecia formaron una red regional. Hoy existen 54 geoparques en 18 países. En China es una política de Estado y cuenta con 200. Y en 2004 se promovió la red de la creación de una red global conformada por 90 geoparques alrededor del planeta. Creo que les decía ahorita, ¿no? Que China era los principales. Criterios de clasificación. Pues por lo que yo he buscado no encontré ningún criterio específico para identificar los geositios, que son los puntos de interés geológico, y los geomorfositios, que son las formas de relieve con valor histórico, en diferentes lugares porque tienen implicaciones sociales y económicas distintas en cada nación. Entonces, básicamente, ¿cómo se aprovechan estos geoparques? Pues son algunos, por ejemplo, ya hablando de manera local, algunos estados, algunas ciudades, pues si tienen algún tipo de patrimonio geológico, pues básicamente lo aprovechan así como tal. Se aprovechan del vacío legal de que no existe una ley de conservación y sobreexplotan el turismo en esas regiones. Y pues básicamente esa es la manera como lo clasifican. Más básicamente es como que un sitio que es de cierta atracción turística o cierto atractivo visual y pues básicamente pues hace posible que entres al sitio, puedes ir a visitar simplemente como tal una atracción turística y así es como se maneja realmente. Pero algunos criterios que considero que deberían de ser importantes utilizar es la accesibilidad que se tenga a la zona geológica, la rareza o la misma composición geológica que tenga el sitio, o dicho de otra manera, la geomorfodiversidad que se tiene de la composición del sitio y la estructura. Debería de haber muchos criterios, pero como les digo, pues no hay leyes como tal en ningún país que utilicen algunos criterios aplicables, pero pues por mencionar algunos, estos son algunos ejemplos, pero podría haber muchas características geológicas que se podrían considerar para definir los patrimonios geológicos, pues calificarlos o rankearlos de alguna manera, también podría ser una manera de clasificarlo. Estos son algunos ejemplos en México de patrimonios geológicos. Por ejemplo, se tiene el lago cráter de la Cuenca Oriental en Puebla, que como mencionaba no se tiene protección legal, y uno un poquito más turístico, que es el de los prismas basálticos en Hidalgo, que se generan a partir de rasgos geológicos y geomorfológicos, como se puede observar en las fotografías. De hecho, ahí está en esta fotografía su servidor y que fue a visitar los prismas basálticos. Entonces, estos son algunos ejemplos de geositios, de reservas geológicas que hay en México. Por mencionar algunos ejemplos, porque realmente hay muchos, ¿no? Aproveché la foto para poner este ejemplo. Bueno, eso sería todo de la presentación de lo que vendría siendo el tema de cambio climático y patrimonio geológico. En el sistema ya están 3 asignaciones. Voy a ver para subir más actividades y les aviso si tenemos alguna práctica específica en lo que sería la siguiente semana.